En 1520, Miguel Ángel recibe del Papa León X y del cardenal Julio de Médici el encargo de realizar en San Lorenzo, en Florencia, una capilla funeraria simétrica y análoga por sus dimensiones y planta a la sacristía vieja de Brunelleschi. La capilla medicea hospeda las tumbas de dos descendientes de la familia de los Médici desaparecidos prematuramente, Giuliano, duque de Nemours, y Lorenzo, duque de Urbino. En estos monumentos fúnebres, Miguel Ángel elige algunas soluciones revolucionarias para la época. En lugar de representar a los dos capitanes yacentes, los pinta sentados en el interior de nichos, vestidos con armaduras antiguas, similares a emperadores romanos. Además, la tipología de la tumba con lápida plana y la estatua del difunto apoyada encima es sustituida por un sarcófago con lápida abombada, decorado con volutas en el que, apoyadas en parejas, parecen resbalar las figuras alegóricas de las diferentes fases del día. Seguramente deudoras de la iconografía de las divinidades fluviales de la época clásica, las alegorías de la noche y del día sobre la tumba de Giuliano y las del crepúsculo y de la aurora sobre la tumba de Lorenzo parecen la transposición escultórica de los poderosos y plásticos desnudos maravillosamente pintados al fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina. En 1533, Miguel Ángel es solicitado en el Vaticano por el Papa Clemente VII de Médici para la realización del juicio universal, que deberá pintarse en la pared detrás del altar de la Capilla Sixtina. La ejecución material de la obra se iniciará 3 años después. La composición presenta en lo alto, en los lunetos, los ángeles que llevan en su vuelo los instrumentos de la pasión. A la izquierda, la cruz con la corona de espinas. A la derecha, la columna de la flagelación. Bajando la mirada encontramos el grupo de los santos y de los elegidos. En el centro destaca la grandiosa figura de Cristo Juez que Miguel Ángel pinta joven y sin barba, creando revuelo en la corte pontificia. Al lado encontramos a la Virgen, que intenta cubrirse el rostro con el velo para no mirar el terrible evento. A la derecha resulta reconocible San Pedro en el acto de volver a entregar las llaves del paraíso. En el centro de la pared divisamos un grupo de ángeles que, al sonido de largas trompetas, anuncian el día del juicio. Entre ellos, en primer plano, destaca la figura del arcángel Miguel, que lleva en la mano el libro de los elegidos. A su izquierda están los resucitados que, venciendo a la muerte, suben en vuelo hacia Cristo. A la derecha, los condenados retratados en un acto de extrema desesperación se precipitan hacia abajo. En la base de la composición, la resurrección de la carne y el infierno, con la nave de Caronte, el transportador de las almas, y Minosse, en el acto de llevar a cabo su función de juez infernal. Según las crónicas de la época, en las semblanzas de Minosse es retratado Biagio da Cesana, maestro de ceremonias del Papa, que había manifestado su indignación viendo en un sitio tan respetable tal cantidad de desnudos, declarando que la pintura era apta para un lugar de perdición. Para realizar esta monumental obra, Miguel Ángel está obligado a destruir los frescos de Pedro Perugino, maestro de Rafael, preexistentes en la pared. La grandiosa obra es ejecutada por Miguel Ángel sin la ayuda de sus colaboradores. La realiza enteramente con frescos en más de 450 jornadas. El término jornada quiere indicar el área de enlucido fresco extendido y pintado en un solo día de trabajo. Después de 5 años, el juicio universal es presentado al Papa Pablo III Farnese en 1541. Sin embargo, las vicisitudes de la más célebre obra de la cristiandad no pueden considerarse concluidas en esa fecha,
De hecho, en 1564, tras el voto expresado por el Concilio de Trento, fue censurada la desnudez de las figuras cubriéndola con bragas. Esta tarea le es asignada a Daniele de Volterra, que desde entonces es conocido con el nombre de Braguetone. En la primavera de 1508, Miguel Ángel, si bien no era considerado un buen pintor, acepta el encargo del Papa Julio II de la Rovere, que le pide pintar en Roma la bóveda de la Capilla Sixtina. Antes de la intervención miguelangeliana, la capilla mostraba un techo pintado de azul con aplicaciones de estrellas doradas imitando la bóveda celeste. El primer proyecto elaborado por el célebre artista florentino preveía solo unas majestuosas figuras de apóstoles que debían pintarse en los lunetos. Casi de inmediato Miguel Ángel decide abandonar esta hipótesis y para la decoración de la bóveda concibe un grandioso proyecto compuesto por más de 300 figuras. Estas crean un perfecto conjunto de poderosos volúmenes plásticos y brillantes colores, aclarados en los años 80 después de un delicado trabajo de limpieza de la superficie pictórica, ofuscada por el negro humo de las velas utilizadas para iluminar la capilla. Las grandiosas y potentes figuras son representadas dentro de un esquema de perspectivas realizado con falsas arquitecturas, pintadas y caracterizadas por cornisas fuertemente sobresalientes y capiteles antropomorfos. En el centro de la bóveda, en paneles alternativamente grandes y pequeños, pueden verse 9 escenas del Génesis, desde la creación, con la poderosa imagen de Dios creador, hasta la gran escena del diluvio universal con el arca de Noé, situada en el centro de la composición. Toda la maestría de Miguel Ángel pintando los cuerpos encuentra aquí su máximo en la representación de la desesperación y del miedo que se manifiestan en los movimientos de las masas. Un poco más abajo destacan 5 monumentales sibilas. Vemos a la Délcica, que desenrolla un pergamino y parece volverse hacia la muchedumbre para leerlo. La Libia, que, con una poderosa torsión del busto, cierra y repone el gran libro en el que anota sus profecías. Alternados a las sibilas, 7 profetas. Vemos a Jeremías, que anuncia el nuevo pacto de alianza entre Dios y el pueblo de Israel. E Isaías, que se gira de sopetón como atraído por algo sobrenatural. En los lunetos arriba de las ventanas y en las enjutas están pintados los antepasados de Cristo. En las pechinas, el proyecto contempla 4 grandes episodios de la historia del pueblo de Israel. La vengadora Judith, que con un paño cubre la cabeza cortada de Holoferne. David, retratado en el momento en el que, con gesto vigoroso, está por decapitar al gigante Goliat. La masa del pueblo hebreo que adora la serpiente de bronce y la crucifixión de Amán. Los trabajos comienzan del lado de la entrada con las escenas del diluvio universal, las últimas siguiendo la narración de la Biblia. Antes del final del verano de 1510, la primera mitad de la bóveda puede considerarse terminada, a la altura de la creación de Eva. Miguel Ángel retoma la decoración con la escena de la creación de Adán, en la que toda la energía creadora está contenida en el gesto vivificador de Dios. La obra se presenta al pontífice en octubre de 1512, mostrando a todo el mundo la obra maestra pictórica de Miguel Ángel, que será modelo de todos los pintores de los siglos sucesivos. Antiguas, similares a emperadores romanos.
Además, la tipología de la tumba con lápida plana y la estatua del difunto apoyada encima es sustituida por un sarcófago con lápida abombada, decorado con volutas en el que, apoyadas en parejas, parecen resbalar las figuras alegóricas de las diferentes fases del día. Seguramente deudoras de la iconografía de las divinidades fluviales de la época clásica, las alegorías de la noche y del día sobre la tumba de Giuliano y las del crepúsculo y de la aurora sobre la tumba de Lorenzo parecen la transposición escultórica de los poderosos y plásticos desnudos maravillosamente pintados al fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina. En 1533, Miguel Ángel es solicitado en el Vaticano por el Papa Clemente VII de Médici para la realización del Juicio Universal, que deberá pintarse en la pared detrás del altar de la Capilla Sixtina. La ejecución material de la obra se iniciará 3 años después. La composición presenta en lo alto, en los lunetos, los ángeles que llevan en su vuelo los instrumentos de la Pasión. A la izquierda, la cruz con la corona de espinas. A la derecha, la columna de la flagelación. Bajando la mirada encontramos el grupo de los santos y de los elegidos. En el centro destaca la grandiosa figura de Cristo Juez que Miguel Ángel pinta joven y sin barba, creando revuelo en la corte pontificia. Al lado encontramos a la Virgen, que intenta cubrirse el rostro con el velo para no mirar el terrible evento. A la derecha resulta reconocible San Pedro en el acto de volver a entregar las llaves del paraíso. En el centro de la pared divisamos un grupo de ángeles que, al sonido de largas trompetas, anuncian el día del juicio. Entre ellos, en primer plano, destaca la figura del arcángel Miguel, que lleva en la mano el libro de los elegidos. A su izquierda están los resucitados que, venciendo a la muerte, suben en vuelo hacia Cristo. A la derecha, los condenados retratados en un acto de extrema desesperación se precipitan hacia abajo. En la base de la composición, la resurrección de la carne y el infierno, con la nave de Caronte, el transportador de las almas, y más majestuosas figuras de apóstoles que debían pintarse en los lunetos. Casi de inmediato Miguel Ángel decide abandonar esta hipótesis y para la decoración de la bóveda concibe un grandioso proyecto compuesto por más de 300 figuras. Estas crean un perfecto conjunto de poderosos volúmenes plásticos y brillantes colores, aclarados en los años 80 después de un delicado trabajo de limpieza de la superficie pictórica, ofuscada por el negro humo de las velas utilizadas para iluminar la capilla. Las grandiosas y potentes figuras son representadas dentro de un esquema de perspectivas realizado con falsas arquitecturas, pintadas y caracterizadas por cornisas fuertemente sobresalientes y capiteles antropomorfos. En el centro de la bóveda, en paneles alternativamente grandes y pequeños, pueden verse 9 escenas del Génesis, desde la creación, con la poderosa imagen de Dios creador, hasta la gran escena del diluvio universal con el arca de Noé, situada en el centro de la composición. Toda la maestría de Miguel Ángel pintando los cuerpos encuentra aquí su máximo en la representación de la desesperación y del miedo que se manifiestan en los movimientos de las masas. Un poco más abajo destacan 5 monumentales sibilas. Vemos a la Délfica, que desenrolla un pergamino y parece volverse hacia la muchedumbre para leerlo. La Libia, que, con una poderosa torsión del busto, cierra y repone el gran libro en el que anota sus profecías. Alternados a las sibilas, 7 profetas. Vemos a Jeremías, que anuncia el nuevo pacto de alianza entre Dios y el pueblo de Israel.
e Isaías, que se gira de sopetón como atraído por algo sobrenatural. En los lunetos arriba de las ventanas y en las enjutas están pintados los antepasados de Cristo. En las pechinas, el proyecto contempla 4 grandes episodios de la historia del pueblo de Israel. La vengadora Judith, que con un paño cubre la cabeza cortada de Holoferne. David, retratado en el momento en el que, con gesto vigoroso, está por decapitar al gigante Goliat. La masa del pueblo hebreo que adora la serpiente de bronce y el transportador de las almas, y Minose, en el acto de llevar a cabo su función de juez infernal. Según las crónicas de la época, en las semblanzas de Minose es retratado Biagio da Cesana, maestro de ceremonias del Papa, que había manifestado su indignación viendo en un sitio tan respetable tal cantidad de desnudos, declarando que la pintura era apta para un lugar de perdición. Para realizar esta monumental obra, Miguel Ángel está obligado a destruir los frescos de Pedro Perugino, maestro de Rafael, preexistentes en la pared. La grandiosa obra es ejecutada por Miguel Ángel sin la ayuda de sus colaboradores. La realiza enteramente con frescos en más de 450 jornadas. El término jornada quiere indicar el área de enlucido fresco extendido y pintado en un solo día de trabajo. Después de 5 años, el juicio universal es presentado al Papa Pablo III Farnese en 1541. Sin embargo, las vicisitudes de la más célebre obra de la cristiandad no pueden considerarse concluidas en esa fecha. De hecho, en 1564, tras el voto expresado por el Concilio de Trento, fue censurada la desnudez de las figuras cubriéndola con bragas. Esta tarea le es asignada a Daniele de Volterra, que desde entonces es conocido con el nombre de Braguetone. En la primavera de 1508, Miguel Ángel, si bien no era considerado un buen pintor, acepta el encargo del Papa Julio II de la Rovere, que le pide pintar en Roma la bóveda de la Capilla Sixtina. Antes de la intervención miguelangeliana, la capilla mostraba un techo pintado de azul con aplicaciones de estrellas doradas imitando la bóveda celeste. El primer proyecto elaborado por el célebre artista florentino preveía solo unas majestuosas figuras de apóstoles que debían pintarse en los lunetos. Casi de inmediato Miguel Ángel decide abandonar esta hipótesis y para la decoración de la bóveda concibe un grandioso proyecto compuesto por más de 300 figuras. Estas crean un perfecto conjunto de poderosos volúmenes plásticos y brillantes colores, aclarados en los años 80 después de un delicado trabajo de limpieza de la superficie pictórica, ofuscada por el negro humo de las velas utilizadas para iluminar la capilla. Las grandiosas y potentes figuras son representadas dentro de un esquema de perspectivas realizado con falsas arquitecturas, pintadas y caracterizadas por cornisas fuertemente sobresalientes y capiteles antropomorfos.